Vamos a iniciar nuestra lección que nos corresponde al día de hoy. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y que esta palabra sea de grande bendición para todos. La lección que estaremos viendo se llama Micaías, dedicado a la veracidad. Esta lección nos va a enseñar acerca de los profetas de Dios, pero que realmente son de Dios, que siempre estaban obligados a hablar la verdad, es decir, lo que Jehová les mandaba que hablasen a los reyes, porque principalmente eran para ellos los mensajes, como en el caso de Natán, fue con David, en este caso es Micaías, que fue con Acab y con Josafat. Para ello, vamos a iniciar la lectura que se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a decir que se puede hablar todo el capítulo, pero solamente nos enfocaremos en algunas partes de este capítulo. Y para ello, vamos a iniciar hablando acerca de Josafat y Acab, que es así como empieza la lectura bíblica. Estos dos reyes uno era el rey del norte, que era Acab, que era el rey de Israel, y Josafat, que era el rey del sur. Este era rey de Judá. Pero ahora bien, estos dos reyes, aunque ellos se llevaban muy bien, eran dos reyes que eran totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Acab era malvado, era malo, era perverso. Él era el esposo de Jezabel. Para ese tiempo, Jezabel todavía estaba viva. Jezabel todavía, quizás aquí ya no se habla mucho de ella, porque se habla de ella hasta más adelante cuando ella muere. Pero en este principio, Acab, dice la palabra de Dios, que tenía 3 años de haber estado en paz alrededor de él. Es decir, que no había guerra, estaban bien, pero como era un rey muy malvado, no podía estarse quieto sin estar peleando. Pero entonces, ahora, vamos a ver. En el caso de Micaías, vamos a ver lo que significa. Significa quién es como Jehová. ¿Quién como Jehová? Perdón. ¿Quién como Jehová? Eso significa Micaías. Y este fue un profeta contemporáneo de Elías. Es decir, que Elías todavía vivía en ese tiempo, pero no se le mandó llamar a Elías. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor él ya no vivía ahí. Como sabemos, y quizás veremos más adelante algunos estudios donde veremos por qué este reino se dividió, que es el reino de Israel. Por ahorita simplemente nos enfocaremos a esta situación. ¿Por qué es que Jehová no se manifestaba a Acab como él quería? ¿Sí? Acab era un rey que solo quería que le endulzaran el oído, que le dijeran cosas bonitas, ¿sí? Pero vamos a iniciar. Acab y Josafat se llevaban muy bien. ¿Por qué se llevaban bien? Porque Josafat y Acab eran consuegros. Simplemente por eso. Porque Josafat dejó casar a su hijo con su hija de Acab, que se llamaba, o que sí, era Atalía. Por eso es que ellos se llevaban muy bien. Pero en su vida espiritual eran hombres muy diferentes. Josafat era un hombre temeroso de Dios y Acab no lo era. Era un hombre muy malo. Y vamos a ver por qué. Cuando Acab le hace a Josafat la propuesta de ir
a Ramot de Galaad. ¿Por qué? Pues porque él simplemente quería conquistarla, simplemente por gusto, vamos a decirlo. Simplemente dijo, ¿sabes qué? Vamos, yo quiero conquistarla, ¿me acompañas? Y el otro que le dice, pues vamos, pero dense cuenta las palabras que le dice. Yo soy como tú. Mi gente es como tu gente y mis caballos como tus caballos. Se estaba comparando a Acab, cosa que le trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios no veía con agrado la maldad de Acab. Mas sin en cambio, Josafat sí era un hombre, era un rey temeroso de Dios. Así que hermanos, aquí también otra de las cosas, muy aparte de lo que podemos ver, es que nosotros podemos entender que debemos de tener cuidado con el tipo de gente que nos enredamos, que nos, que nos relacionamos. ¿Por qué? Porque puede ser gente malvada y que nos puede arrastrar si nosotros por inocentes, por buen corazón, nos dejamos arrastrar a sus maldades, podemos sufrir las consecuencias como lo hizo Josafat, pero eso es mucho más adelante. Bueno, entonces Josafat le dice, está bien, vamos a ir, pero, fíjense, aquí está un pero. Él le dice, ¿hay algún profeta por el cual le preguntemos a Jehová? En ese tiempo, hermanos, los reyes no podían hacer nada, no deberían de hacer nada, de tomar alguna decisión sin consultar antes a Jehová. ¿Sí? Pero verdaderamente que hubiera sido un profeta que hablara la verdad. Yo, hermanos, yo estoy muy agradecida con Dios por todo lo que Dios está haciendo en estas reuniones. ¿Por qué? Porque hace 8 días cuando Carlos estaba dando el mensaje, realmente, hermanos, creo que todos sentimos la presencia de Dios y las palabras que Carlos le dio al hermano, al pastor. Fueron muchas cosas que Dios habló y que fue la verdad. Dios no nada más nos va a felicitar siempre. Si estamos haciendo las cosas bien, sí es cierto, Dios nos va a dar una bendición, nos va a felicitar, nos va a decir, qué bueno, hijo mío, mira, estás actuando bien. Pero también debemos de saber, hermanos, que cuando estamos actuando mal, Dios tiene que corregir nuestra vida. Y hay que darle gracias a Dios que nos habla, que nos exhorta. ¿Por qué? Porque también nos va a consolar. Y eso fue lo que pasó hace 8 días. Yo me quedé, hermanos, muy, no sé, sorprendida, pero a la vez contenta de que dentro de la iglesia del Señor se levante gente, pero para que hable la verdad, para que nos diga cuando nosotros estemos actuando mal, sea quien sea, hermanos, sea quien sea. En este caso, nosotros estamos viendo que la palabra de Dios le llegaba a Acab. ¿Qué fue lo que hizo Acab? Cuando Josafat le dijo, ve, ¿que no tienes aquí algún profeta? ¿Qué fue lo que hizo? Llamar a sus 400 profetas. Pero ahora bien, yo quiero que recordemos algo. Cuando Elías los retó a los 450 profetas de Baal, ¿qué fue lo que sucedió? Y no solamente fueron esos, fueron otros 400 que adoraban a Acera. Es decir, ¿cuántos mató en esa ocasión cuando Elías pidió porque descendiera fuego y descendió fuego? Y ellos nunca pudieron hacerlo, por más que se tasajaban la piel, se sangraban y cantaban y danzaban, nunca Baal les dio fuego.
como Jehová le contestó la petición a Elías. Hermanos, yo solamente quiero decirles que el profeta de Dios va a hablar por medio de él, pero si hay algún mensaje a futuro, todo eso se tiene que cumplir al 100%. Simplemente es lo que yo puedo decir. Y no solamente nos va a endulzar el oído, sino que nos va a decir cuando nuestra vida no está siendo agradable delante de Dios. Josafat dijo, llámalos o tráelos para consultar a Jehová y podamos ver si vamos a ir y regresar con bien de esa guerra que él quería hacer. Él manda a sus profetas y ¿qué le dice? Sí, sí, ve, ve. ¿Por qué? Porque Jehová te la entregará en tu mano. Dense cuenta la mentira. Dense cuenta que le estaban diciendo, vas a venir victorioso. Y todos. Pero ¿por qué, hermanos? Otra de las cosas que nosotros podemos ver es que eran sacerdotes o profetas que estaban en la corte del rey. ¿Qué quiere decir esto? El rey, cuando le daba un regalo a algún profeta, no era 1 kilo de frijol, no era 1 kilo de arroz, era oro y plata y no era poco. Y aparte de eso, eran vestidos que ellos le daban, que le daba a quien ellos querían regalarle, pero vestidos de tela y muy hermosos, de hechura muy hermosa. Así que, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que esos profetas se dejaban sobornar por lo que Acab les daba, ¿sí? Y aparte de eso, Acab nunca quitó de sus lugares para adorar, para ofrecer a Jehová. Imagínense, él tenía altares donde en ese mismo altar se le ofrecía incienso a Jehová, pero también a los becerros de oro que él tenía y que Jeroboam había levantado desde un principio. Imagínense la maldad. Díganme, si o no era eso maldad delante de Dios. Querer ofrecer a Dios sacrificio y también a los Baales, a los becerros de oro, a Acera, a todos los dioses que él adoraba. Entonces, hermanos, por eso es que esos profetas simplemente le daban buenas noticias. ¿Por qué? Porque recibían muchos bienes de él. Ahora bien, pero Josafat, con el temor que tenía de Dios y la cercanía que él tenía de Dios, ¿qué dijo? Cuando esos profetas le dieron el mensaje acá, él no se quedó conforme. Él no se quedó conforme. Y eso es, hermanos, lo que yo también les quiero decir. Que cuando Dios mande una persona a hablarnos, nosotros tenemos que decirle, confírmalo, confirma, Señor, esta palabra. Pero ya depende de nosotros cómo le vamos a pedir a Dios, orando, ayunando, humillándonos delante de Dios, hermanos, para que Dios sea el que haga y confirme su palabra que ha hablado por medio de X persona. Esto fue lo que hizo Josafat. Él no se conformó porque él sabía que esos profetas estaban al servicio de Acab y que ellos en cierta manera hacían lo que Acab les decía. Y aún así siguió insistiendo y aún hay algún profeta de Jehová, fíjense cómo lo está diciendo, por el cual consultemos. Entonces no le quedó otra acá más que decir, ay, cómo me insiste. Ya le traje a 400 y todavía quiere a otro. Pero pues, ¿qué dirá? ¿Qué habrá dicho acá? Pues le voy a dar el gusto.
y que manda llamar a Micaías. Pero ¿qué dijo? Antes de que Micaías llegara, él se expresa y le dice a Josafat, sí hay alguien, pero yo le aborrezco. No me cae bien, no lo quiero, no lo acepto, porque siempre él no me dice cosa buena, sino siempre mala. Imagínense, ¿por qué? Porque no quería escuchar la palabra de Dios, no quería escuchar el mensaje que Dios le daba por medio de este profeta, sabiendo la condición. ¿Por qué? Porque todos sabemos nuestra condición, hermanos, todos sabemos cómo está nuestra relación con Dios. Así que este profeta cuando llegó, ¿qué le dice? Dime, vamos a subir a esta guerra y vamos a venir con bien. ¿Y qué le dice? Sí, 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 sube porque vas a regresar con bien. ¿Y qué le dice? O sea, dense cuenta que Acab se dio cuenta del sarcasmo que había en Micaías. Entonces le vuelve a decir, ¿hasta cuándo me estarás diciendo? Como diciendo, dándome el avionazo. Dime. ¿Y qué le dijo? Pues entonces vas a recibir palabra de Dios. Y es cuando le dice, hermano, que él había visto al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque le estaba dando a entender que acá iba a morir en esa guerra. Pero aún así, y que Dios decía, estos están como ovejas sin pastor, ¿qué hacen aquí? Váyanse en paz a sus casas. Hermanos, en ese tiempo, el primero que tenía que salir a la guerra era el rey. Sí, era el rey. Y por lo tanto, ellos tenían que consultar a Jehová para ver de qué manera ellos iban a ir y si estaba dentro de la voluntad de Dios que ellos fueran a esa guerra. Y si no, no iban. Y si Dios decía que sí, ellos iban. Así que hermanos, quizás es mucha enseñanza que nosotros podemos ver en esta lección. Yo lo único que quiero decirles, hermanos, terminaremos con esto, simplemente llegamos al primer punto. El primer punto que se llama buscando la verdad. Y eso fue lo que quiso hacer Josafat y aparentemente también acá. Pero sí le llegó la verdad, sí le llegó la verdad. Simplemente lo que Micaías le empezó diciendo era pues que Israel se iba a quedar sin líder, sin rey. Sí, pero pues aún así, en su necedad, Acab hizo lo que él quiso hacer. Y sobre todo, Josafat dejándose llevar y arrastrar por las palabras, por la emoción, por el cariño, por el sentimiento. No sabemos cuántas cosas pudieron haber arrastrado a Josafat a poder apoyar a Acab, pero que al final de cuentas le trajo consecuencias también muy duras, que eso lo veremos después. Hermanos, yo les agradezco mucho el que nuestra hermana Yasmín haya tenido en su corazón podernos reunir quizás de esta manera. Yo les comparto la palabra, hermanos, pero sí le pido al Señor que esta palabra se quede en su corazón y que podamos entender que un profeta de Dios nunca siempre nos va a dar buenas noticias. Si estamos bien delante de Dios, así será. Pero si hay algo que tenemos que arreglar, Dios también nos tiene que decir, pero ¿sabe por qué, hermano? Al final de cuentas es para arrepentirnos, para que le pidamos misericordia como lo que estamos viviendo en estos tiempos. Dios les bendiga, hermanos. No nos olvidemos de orar. Pidámosle a Dios que el Señor esté con nosotros, que el Señor nos ayude y que Él siempre cuide de nosotros y que nos hable.
Si es duro o es despacito, si es con cariño o si es con disciplina, de todos modos aceptemos porque Él lo hace por amor a nosotros y para que nos arrepintamos. A otra semana seguiremos con esto y que Dios les bendiga mucho. Amén.